Perdón, disculpen. Entonces, ya no sé por dónde iba, estoy sudando y todo. Facebook. Ahí, gracias. Gracias, Edgar. Entonces, solamente una gracia sublime es la que nos logra salvar. Éramos pecadores, estábamos separados de Dios completamente, destituidos de su gloria. Eso dice Romanos capítulo 3, ¿no? Destituidos de su gloria, pecadores, y solamente su gracia nos salva. Y esa es la sublime gracia. Y eso es por eso que podemos levantar nuestras manos y podemos decirle toda la gloria a ti, porque solo tú eres digno y nadie más. Porque yo era pecador y ahora soy tu hijo. Imagínense, éramos pecadores, ahora somos hijos. Hijos amados por el Padre. Y que hemos sido colocados en el Hijo, por su gracia maravillosa. Entonces, dentro de todo eso, como decíamos, hablamos ahora en el día de hoy acerca de una realidad eterna, que es la realidad en Cristo. Y ustedes ya saben, lo hemos estudiado, pero vamos a ir repasándolo, que esa palabra realidad o verdad en el original griego, ¿qué palabra es? Estamos. Bien. Es la palabra aletheia, ¿sí? Una palabra que, como digo, hemos estudiado juntos, pero que realmente aparece muchísimo en el Nuevo Testamento. O sea, aparece mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y cuando hablamos de esa palabra aletheia, hablamos de esa verdad. ¿Se acuerdan que los textos bases de esta edificación que estamos llevando a cabo es Colosenses capítulo 2, ¿sí? ¿Se acuerdan el primer día, el jueves pasado? Hablamos Colosenses capítulo 2 y dijimos que Pablo les dice que nadie os impida disfrutar de esta realidad. Y les dice, esta realidad es Cristo. ¿Sí? Esta realidad es Cristo. Esa palabra, realidad, aletheia, es lo que no está oculto. Significa lo que está descubierto o también lo real. Ahora, aquí es importante, venga conmigo a Juan capítulo 14, versículo 7. Juan 14, 7. ¿Ya todo en marcha bien? Juan capítulo 14, versículo 7. Bueno, no sé ni siquiera si necesito micrófono. ¿Ustedes me oyen bien? Pues no voy a usar ni micrófono, ¿no? Sí, porque tengo este. En teoría no debería afectar. Pero bueno. Juan 14, 7, a ver si les suena este versículo. Jesús está hablando y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. O sea, aquí hay algo muy importante porque nosotros debemos entender que hay cosas que cuando son absolutas, establecidas por Dios, eso significa que son invariables. Eso no puede cambiar. A veces nosotros nos hemos metido en un absolutismo que no nos corresponde. Esa es la realidad. ¿Ha visto personas defender algo como si fuera algo absoluto? Pero hay cosas que no podemos defender como algo absoluto porque no lo son. Por ejemplo, no me meto ahí, no se vaya a asustar que no me voy a meter ahí. Pero, por ejemplo, pensamientos políticos, partidos políticos. Personas que defienden su pensamiento político como si fuese algo absoluto. Hay cosas que no podemos defender como absolutas porque no lo son. Pero si Dios establece algo como absoluto, entonces eso sí. Eso ya es invariable, eso ya sí que no cambia. Y aquí Jesús establece algo de manera absoluta. Establece 4 cosas en las cuales usted y yo tenemos que ser firmes y tenemos que ser absolutos, porque no varían. Una de ellas es que Jesús dice, yo soy el camino. Esto es un absoluto. Cualquiera que quiera, cualquiera que diga o pretenda interpretar que hay más dioses, tenemos que respetar todos los dioses, la gente, porque al final hay otros dioses. No, yo soy el camino, dice Jesús. No hay otro camino. El único camino verdadero. Por eso marcamos la realidad de Cristo como la única realidad. Por eso entendemos que la realidad en la cual hemos sido establecidos es la única realidad correcta. Segundo, él dice, yo soy la aletheia, yo soy la verdad, yo soy la realidad.
Y yo soy la vida, otro punto importante. Ahora volvemos a Aletheia, porque es donde nos vamos a quedar. Pero yo soy la vida. ¿Qué está diciendo Jesús? Fuera de mí no hay vida. No hay vida. O sea, podéis pensar que sí. Igual piensan que sí porque se emborrachan, porque se drogan, porque tienen sexo libre, porque hacen esto, y ustedes piensan que están disfrutando la vida, pero la vida soy yo. Y sin mí no hay vida. Y entonces se establece nuevamente algo parecido al primer punto. Yo soy el camino, acaba diciendo nadie. ¿Nadie? ¿Cuántas personas son? Nadie. Nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, no hay muchos caminos a Dios. La gente dice, no hay tantos caminos a Dios como religiones en el mundo. No, no hay caminos a Dios, solo uno. No hay múltiples caminos. No hay gran variedad de caminos, hay un solo camino que llega al Padre. Por eso el propio Jesús habló de un camino estrecho, angosto, ¿sí o no? Y habló de una puerta estrecha también. Entonces, el único camino que llega al Padre es Él. Y nos paramos en Aletheia. ¿Por qué Jesús dice yo soy la realidad? ¿Por qué Jesús establece eso? Yo soy la verdad, yo soy la Aletheia, yo soy la realidad. Mi pregunta es, ¿con quién está hablando Jesús? ¿Qué tipo de audiencia tiene en este momento? ¿Quiénes son los que le rodeaban? Principalmente los discípulos, en según qué ocasiones multitudes, también fanáticos religiosos de aquella época, etcétera, etcétera. Lo generalizamos en un tipo de persona, judíos. ¿Había gentiles? Sí, tenemos la prueba de que también había gentiles, ¿sí? Tenemos la prueba de la mujer sirofenicia, tenemos la prueba del centurión romano, o sea, había gentiles también, pero la gran mayoría de la audiencia de Jesús eran judíos. Y a ellos les dice, yo soy la realidad. Yo soy la verdad. Primero, este punto importante, los tres, yo soy de Jesús. Porque cuando Moisés fue al faraón, ¿quién te envía? El yo soy me envía. El yo soy me envía. Y Jesús aquí está diciendo, el yo soy está aquí. El yo soy está presente. El yo soy ha dejado de ser un Dios lejano, un Dios inalcanzable, porque el yo soy se acaba de personificar en la tierra y está delante de ustedes. En segundo lugar, el antiguo pacto, según Hebreos y según otros pasajes, ¿qué era? Era una sombra, era un tipo y era una figura. Entonces, cuando Jesús llega y establece y dice, yo soy la realidad, ¿qué es lo que está diciendo? Aquella realidad anunciada se acaba de cumplir. Está manifestada también entre ustedes. Lo que vivieron antes, nuestros padres, nuestros abuelos, por medio de los profetas, era una sombra, era un tipo, era una figura, pero ahora la realidad está presente. Ya no necesitan seguir con la sombra, ya no necesitan seguir con las figuras. Es como que alguien trata, por eso es tan importante que entendamos, nuestra realidad es Cristo. David vivió una realidad que no era la realidad, era una sombra. Y la iglesia, por la gracia maravillosa de nuestro buen Dios, está disfrutando la única realidad posible, Cristo. Jesús deja bien claro que Él no es una idea simplemente, que Él no es una conciencia, como algunos tratan de vender, Dios es una conciencia, Dios es... No, yo soy la verdad, yo soy la realidad. Juan capítulo 4, este versículo es muy conocido también. Simplemente vamos a ver algunas cosas hoy para poder entender que es triste ver cómo personas siguen tratando de vivir fuera de una realidad. Y si no están viviendo una realidad, ¿qué es lo que están viviendo? Una ficción, una mentira. Y eso es consecuencia a veces de lo que creemos.
Iba a decir del Evangelio, pero es que hay personas que lo que creen no tiene nada que ver con el Evangelio. Juan capítulo 4, versículo 24, ¿se acuerdan de este versículo? Está en medio de una conversación. ¿Con quién? La mujer samaritana. ¿Sí? Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En esta conversación Jesús viene tratando diferentes cosas. Una de ellas es cuando esta realidad se establece, ya no se trata de lugares físicos, porque la discusión era esa, ¿verdad? ¿Cuál era la discusión entre judíos y samaritanos? ¿Dónde se tiene que adorar? Los judíos dicen que tenemos que adorar allí, los samaritanos decimos que tenemos que adorar aquí. Y esa es la discusión, y por eso nos hemos separado, por eso nos odiamos y por eso no nos hablamos. Por la discusión de dónde se tiene que adorar. Y Jesús dice, pues mira, que sepas que no será ni aquí ni allí, sino que ahora ya no tendrá que ver con lugares físicos. ¿Por qué? Porque ahora se trata del lugar en el que Dios habita, su iglesia. Y Dios dice, los que le adoran van a tener que hacerlo en la realidad del Espíritu y en la realidad que es Cristo. En espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu? Algunos lamentablemente lo rebajarían a un pensamiento de que es cantar en lenguas. No tiene nada que ver con eso. Es desde la realidad del espíritu recreado en Cristo. Y vuelvo a repetir, verdad significa realidad. Es decir, los que le adoran van a tener que hacerlo desde la realidad en la que van a ser posicionados, en la que van a ser establecidos, en la que van a ser colocados. ¿Cuántas canciones tenemos que no hablan de la realidad en la que estamos? ¿Cuántas canciones se cantan? Porque usted en el coche puede escuchar lo que quiera, pero el problema es cuando estamos en las reuniones y se cantan canciones que nada tienen que ver con la aletheia. Nada tienen que ver con nuestra realidad en Él. Entonces Jesús dice, no, la verdadera adoración va a salir desde el espíritu renacido y desde la realidad que soy yo. Desde ahí sale la adoración que, volvemos a decir, y esto tiene que quedar bien claro, adoración no es solamente cantar, adoración es rendirse a Él. Adoración es vivir bajo su gobierno. Hay mucha gente que canta pero no adora. ¿Está conmigo? Hay mucha gente que canta, pero no adora. Solo cantan. Porque adoración es vivo bajo su gobierno. Soy gobernado por Él. Él es mi Señor. Cantar podemos cantar todos. ¿O no? ¿Mejor o peor? Como dice José a veces, ¿con voz angelical o es igual? Con otro tipo de voz. Cantar podemos cantar todos, adorar no todos adoran. Porque adorar tiene que ver con una rendición, con un ofrecer. Soy gobernado por Él. Juan 8:32. Juan capítulo 8, versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocerán la realidad y esta aletheia les va a hacer libre. ¿Qué es conocer la verdad? Es conocer a Cristo. Es conocerle a Él. Y cuando empezamos a conocerle a Él, repito, no se trata de una energía. No se trata de una conciencia. Hay gente que hoy está hablando y predicando que todos nacemos con la conciencia de Dios en nosotros, con la energía de Dios, que Dios está en todos. No, porque Dios no es una conciencia. Dios no es una energía. No todos nacen con Dios. Esa es la realidad. No. Jesús dice que esto tiene que ver con una verdad que nos libera. Porque lo que Él está diciendo es que Dios mismo
viene para habitar en aquellos que se rinden a su gobierno. Y cuando uno se rinde a su gobierno, queda libre para siempre. Ahora, ¿libre de qué? Bueno, si Jesús está diciendo, la verdad os hará libres, quiere decir que somos libres de toda mentira. Y nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de la verdad, ¿para qué? Para no permitir que la mentira nos siga esclavizando. ¿De qué mentira somos libres? Por ejemplo, de la mentira de pensar que todavía somos esclavos. Todo el que está en Cristo es libre. No existe ningún tipo de atadura espiritual para el que ha nacido de nuevo. No existe ninguna posesión demoníaca para el que ha nacido de nuevo. Es imposible. Es imposible que un nacido de nuevo esté atado espiritualmente, porque en el Espíritu está todo completo. En el Espíritu está Cristo en su totalidad y en su plenitud. Y es todo completo ahí. No hay nada que no sea Cristo en el Espíritu. En el alma sí tenemos cosas que no son Cristo. Y son cosas de las que nos estamos despojando día tras día. Pero en el Espíritu no hay nada que no sea Cristo. Todo Cristo. Y somos libres completamente. Libres de la mentira de pensar que estamos separados de Dios. El que ha nacido de nuevo es uno con Él. Para siempre. Libres de la mentira de pensar que podemos ser justificados por nuestro propio esfuerzo. No se puede. No se puede. Libres de la condenación. Uno de los grandes enemigos que tiene la Iglesia precisamente es la condenación. Juan capítulo 1, versículo 14. Prácticamente nos quedamos en el Evangelio de Juan porque es donde más se nos habla. Creo que Juan es el que más habla precisamente de Cristo como esta verdad. Cristo como la realidad. Juan capítulo 1. Versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Como hemos dicho, en Cristo ya no hay sombras. En Cristo no hay tipos. En Cristo no hay figuras, sino que tenemos la realidad. Aquello que señalaba el antiguo pacto se ha manifestado en plenitud. Y nosotros la estamos disfrutando. Por eso es ilógico, necesitamos abrazar esto, porque es ilógico que todavía algunos quieran seguir viviendo bajo la sombra. Viviendo bajo la ficción. Viviendo bajo la fotografía. ¿Se acuerdan que ponemos a veces ese ejemplo? Uno se queda abrazando la fotografía cuando tiene a la persona al lado. Es ilógico. No está bien de la cabeza. La fotografía la abrazo si estoy a miles de kilómetros de mi esposa, pero si estoy al lado de mi esposa no voy a abrazar la fotografía. Mi esposa me va a decir, ¿pero qué te pasa? Abrázame a mí que estoy aquí. ¿O no? Pero algunos se quedan abrazando la fotografía. ¡Ay, Moisés! ¡Qué tremendo Moisés! ¡Ay, Débora! ¡Qué tremenda Débora! ¡Ay, David! ¡Ay, David! Me lo imagino con su arpa tocando ahí, David. ¡Madre mía, David! ¡Qué hermoso David! Se quedan abrazando una fotografía. Antes no. Antes no. Ahora sí, ahora ya. Y vamos un paso más allá. ¡Ay, el Jesús que caminó en esta tierra! ¡Ay, qué hermoso el Jesús que caminó en esta tierra! Que lo veo en The Chosen y me hace mucha gracia. Me cae muy bien el Jesús de The Chosen. Y abrazan la fotografía. Y se olvidan de la realidad en la cual hemos sido posicionados. Usted y yo estamos en Cristo. Una realidad que es eterna. Por eso recuerde, usted y yo nunca vamos a dejar de estar en Cristo. Nunca. El día que partamos de esta tierra estaremos en Cristo de otra manera, pero seguiremos en Cristo.
Moisés fue usado para traer las tablas de piedra, en las cuales Dios escribió los 10 mandamientos principales de la ley con su propio dedo. ¿Sí? ¿Lo recordamos? Eran 613 mandamientos, pero Dios escribió los 10 principales con su dedo en las tablas de piedra. Maravilloso. Luego Moisés baja del monte Sinaí y se encuentra la depravación del pueblo. Y se enfada. ¿Y qué hace? Coge lo que tenía a mano, las tablas de piedra y ¡pah! Y las rompe. ¿Y qué le dice Dios? Te voy a dar 2 tablas más y vamos a escribir nuevamente ahí los 10 mandamientos. Pero ahora, campeón, los vas a escribir tú. Los primeros los escribí yo, pero ahora los escribes tú, por romperlas. Y le tocó a Moisés picar en piedra. Porque Dios, yo creo que lo hizo en un segundito. Dios hizo pum, 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 pum. Ahí está. Yo creo que a Moisés le costó más. Y por eso esas tablas no las rompió ya. Porque dijo, no, esto ya me está costando a mí sudor, sangre y lágrimas ya. Entonces esta ya no la rompo. Moisés trajo las tablas, pero Jesús trajo la sustancia. Jesús trajo la realidad. Jesús trajo la vida. Moisés fue usado para revelar leyes, pero Jesús nos reveló al Padre. Jesús nos reveló el corazón del Padre. Por eso es que la aletheia es esa realidad que reemplaza la figura. Es esa realidad que reemplaza la sombra. Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, aletheia, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Nuevamente, la realidad es Cristo. El Espíritu nos guía ¿a quién? A Cristo. El Espíritu no nos guía a unas tablas de piedra, sino que nos guía a Cristo. Por lo tanto, el caminar en la verdad o el andar en la verdad no se trata de portarse bien, sino que se trata de entender nuestra posición en Cristo. Por eso, 3 de Juan, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. 3 de Juan, versículos 3 y 4. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás viviendo en la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos viven en la verdad. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que Juan le está diciendo a Gallo? Porque esta es una carta escrita a Gallo. Juan no le está diciendo a Gallo que se alegraba porque Gallo era un buen cristiano. Juan le estaba diciendo a Gallo que se alegraba porque él estaba viviendo desde la realidad de Cristo. Él estaba caminando desde la realidad del Evangelio. Y Juan le dice, me alegro porque obviamente esa realidad que es Cristo se vuelve práctica. Y al volverse práctica en tu caminar diario, otros lo pueden ver. Porque lo que Juan le dice es, me ha llegado la noticia de que tú estás andando en la verdad. O sea, hay gente que te está observando y están viendo cómo Cristo es expresado a través de ti. Porque cuando nosotros entendemos la realidad en la que hemos sido posicionados, esa realidad se va a expresar a través de nosotros y otros van a dar testimonio de ello. Por eso, aunque siempre hemos dicho que esta realidad comienza en el interior, siempre también dejamos bien claro que no se queda en el interior, sino que desde el interior va hacia afuera. Se acaba manifestando. Se acaba expresando, entendiendo, repito, que esta realidad comienza en el interior, que es Cristo en nosotros, pero luego Cristo siendo expresado a través de nosotros. Entonces, como le decía antes, lamentablemente, el problema es que por no entender estas cosas, algunos tristemente siguen viviendo ficciones. Siguen viviendo vidas que nada tienen que ver con la realidad en la cual hemos sido posicionados.
Siguen pensando que su identidad y todo lo que ellos son depende de otras cosas. Por eso vamos a nombrar algunas falsas realidades. Diga conmigo, falsas realidades. Porque ese es el problema. El problema, yo le digo a veces de dónde hemos venido algunos. El problema es cuando te venden en Cristo todo te va a ir bien. En Cristo vas a tener mucho dinero, vas a hacer riquezas y la gente sigue pensando así. Sigue pensando, no, en Cristo voy a tener dinero y siguen hablando, no, porque yo voy a ganar mucho dinero y voy a tener... No, escuche, por favor, entendamos esto. Cosas en las que nuestra realidad no puede estar fundamentada o no está fundamentada. Repito, nuestra realidad es Cristo. Esa es la realidad de la iglesia. Tanto si lo sabemos como si no. Si lo ignoramos, vamos a caer en el error de los manipuladores y vamos a caer en el engaño. Pero la realidad de todos los nacidos de nuevo es Cristo. Y yo necesito entender que esa realidad es invariable. Y que esa realidad es la que me identifica. Entonces, ¿cuáles son algunas falsas realidades? Por ejemplo, pensar que mi realidad está en lo que poseo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que nosotros podamos poseer. Nuestra realidad no está en lo que poseemos. Nuestra realidad es Cristo. Entonces usted puede ver que hay personas que todo lo que tienen y que todo lo que son o toda su identidad está enfocada en aquello que tienen. Esto es lo que tengo y por lo tanto, como es lo que tengo, Lucas capítulo 12, versículo 15. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Amados, hay una realidad ficticia que es pensar, lo que yo tengo me produce identidad. No es así. Nuestra identidad es Cristo. Nuestra identidad es Cristo, tanto si conducimos un coche de alta gama como si conducimos una bicicleta. Nuestra realidad es Cristo, tanto si vivimos en una casa con piscina, jacuzzi y lo que usted quiera ahí, como si vivimos en una habitación y desde ahí vamos avanzando y vamos progresando. La realidad es Cristo. No se dejen engañar por aquellos embaucadores que tratan de mostrarnos. Esto es como nuestros jóvenes adolescentes están expuestos a mentirosos continuamente. Nosotros tratar de decirles a nuestros adolescentes, van a cobrar los adolescentes otra vez. Anotad y otra vez. Tratar de decirle a nuestros adolescentes que no usen redes sociales es prácticamente imposible. Pero lo que sí tenemos que decirles de manera clara es que la gran mayoría de lo que ven ahí es falso. Es mentira. Eso sí tienen que saberlo. Tienen que identificar, ver un vídeo, pero tienen que entender, bueno, este vídeo me hace reír, pero sé que detrás de todo esto hay una mentira. Porque hay gente que vende, no, si tú haces mi curso te vas a volver millonario y se paran delante de un Ferrari, pero el Ferrari no es suyo. Entonces ellos se graban delante, mira el Ferrari que me he comprado porque he hecho un curso y tengo mucho dinero. Y no. Es como Joey en Friends, vio un Ferrari y se lo encontró ahí y él chuleaba de Ferrari y no era suyo. Y un día se le llevaron el Ferrari. Y lo que hizo fue meter cajas de cartón y taparlas como si estuviera el Ferrari ahí todavía. Hasta que alguien cayó encima del coche y se descubrió el engaño. No, amados. Y hoy en día seguimos viendo, eso lo traspasamos al ámbito evangélico. Dios quiere que seas próspero, Dios quiere que tengas mucho dinero. Entonces, claro, aparecen estas personas que a lo mejor sí tienen dinero, pero porque se lo sacan a los demás.
Algunos, que quede claro, que quede claro. Porque hoy justo estábamos tomando un café. Mucha gente ha criticado a Kenneth Copeland. Mucha gente ha criticado a Kenneth Copeland. Y piensan que todo lo que él tiene, claro, aparecen estos defensores del Evangelio haciendo vídeos diciendo, mira, estos los más ricos del Evangelio, mira todo lo que tienen. Y piensan que todo lo que Kenneth Copeland tiene es porque es por el dinero que le ha dado la gente. ¡Mentira! ¡Mentira! Todo lo que Kenneth Copeland tiene es porque supo ser dirigido por el Espíritu de Dios. Nada más. Y él supo escuchar a Dios, porque él se presentó un día delante de las oficinas de Kenneth Hagin con un coche viejo destartalado que se caía a trozos. Era feísimo el coche, viejo, viejo, viejo. Como los picapiedras tenía que ir con los pies usted, para que el coche avanzara. Y él le dijo al muchacho, yo no tengo dinero, pero yo necesito escuchar todos los cassettes. En aquella época existían los cassettes, algunos no saben lo que es eso. Necesito escuchar todos los cassettes del hermano Kenneth Hagin, de cómo ser dirigido por el Espíritu de Dios. Y como no tengo dinero, le dijo Kenneth Copeland, le dejo el coche. Lo tengo ahí aparcado en la puerta, le dejo el coche y me llevo los cassettes. Y el hombre que le atendía miró así, dijo, espérese un segundito, se fue y sacó una caja con cassettes. Y les dijo, aquí los tiene. Lléveselos y escúchelos. En aquella época, Kenneth Copeland no tenía nada. Desayunaba patata, comía patata y cenaba patata. Y dormía en una cama alquilada, no habitación, cama. Pero el hombre que le dio los cassettes le miró y le dijo, y por favor, llévese ese trasto viejo de la puerta que no lo quiero ahí. Sáquelo de ahí que me espanta la clientela. Saque eso de ahí, por favor. Y él empezó a escuchar cómo ser dirigido por el Espíritu de Dios. Y fue avanzando. Pudo ir a la Universidad de Oral Roberts, lo contrataron como piloto de avión, etcétera, etcétera. Y un día él estaba paseando por unos terrenos que no quería nadie. Nadie quería esos terrenos. Unos terrenos abandonados, ahí solos, tristes, y el Espíritu de Dios le habla. Y le dice, cómpralos. Y él, obviamente, usted sabe que nos peleamos con Dios, ¿verdad? ¿Se peleó alguna vez con Dios? ¿Ganó alguna vez? Ok, vale, estamos igual entonces. A él le pasó igual, se peleó con Dios pero perdió. Señor, ¿cómo voy a comprar esto? Cómpralos. Nadie los quería, terrenos abandonados. Cómpralos. Y él fue y los compró, baratos. Al poquito tiempo se descubrieron pozos de petróleo. Y el gobierno le paga a él por esos terrenos. De ahí sacó él todo para que el evangelio siga corriendo. Él no lo sacó de los bolsillos de la gente. Él lo sacó de saber escuchar la voz del Espíritu en su interior. Y él supo escuchar, invirtió y ahí estaba. Porque como decía José cuando lo hablamos, ¿quién podía saber que ahí había petróleo? Solo el creador de él. Solo el creador que lo puso ahí. Y el creador que lo puso ahí fue el que le dijo a su hijo, compra esto, que con esto vamos a predicar el evangelio. Que con esto el reino se va a extender. Y con esto te voy a dar recursos en tus manos para que prediques el evangelio por todo el mundo. Pero hay otros que sí se aprovechan de la gente. Eso sí es verdad. Hay otros que sí venden cursos evangélicos, cristianos, tienen apariencia de cristianos y te dicen, yo te voy a dar un curso por $1.500 que te va a hacer rico. Cuando pensamos que nuestra identidad está ahí, oiga, si podemos conseguir los $1.500, los vamos a conseguir, ¿sí o no? Dígame la verdad. Si yo pienso que mi realidad es esa, pero cuando yo entiendo, no, mi realidad es Cristo. Y mi realidad es Cristo, sea cual sea mi situación financiera hoy. Mi realidad no varía. Y con esto no le estoy diciendo que usted tiene que dormir en un colchón roto. No, no. Le estoy diciendo que entendamos, por favor, que nuestra realidad no está sujeta a qué es lo que tenemos en la cuenta del banco. Porque ¿sabe qué? Si entendemos esto, el día que Dios ponga en nuestras manos más recursos, esos recursos no nos van a corromper. Porque vamos a entender que nuestra realidad sigue siendo Cristo.
Pero si no entiendo esto y hoy tengo amor al dinero, si por lo que sea el día de mañana llegan a mis manos recursos que me permiten tener dinero, ese dinero me acabará corrompiendo. Entonces yo necesito entender, mi realidad es Cristo, sea lo que sea que tengo en mis manos. Que Dios me da más, gloria a Dios, porque lo seguiré usando para su gloria y para la extensión de su reino. Y no tengo problema con eso. Pero mi identidad nunca estará en a qué clase de restaurante voy a comer. Mi identidad es Cristo. Y esa identidad no varía. No es el dinero, no son las cuentas bancarias, no es la casa, no es el coche, no es el barrio en el que vivimos, ni siquiera es la ropa que usamos. Nuestra realidad no es económica o material, es una realidad espiritual. Una realidad eterna que es Cristo. Aleluya. Por eso dejemos de vivir en una ficción. No, amados, mi realidad es Cristo. Porque si no tenemos prioridades alteradas. Y ese es el problema. ¿Cuál es nuestra prioridad? Cuando a mí me predican un evangelio que no es evangelio, en el que me dicen 100 por 1, da 1 y Dios te va a dar 100, vas a ser rico, vas a ser próspero, y esa es mi prioridad, ahí es donde tengo un problema. Porque la prioridad se va desplazando. Nuestra prioridad, amados, es el crecimiento de Cristo en nosotros. Esa debe ser nuestra prioridad. Que Cristo siga creciendo en nosotros. Nuestra prioridad no debe estar en estar sanos, nuestra prioridad no debe estar en tener más dinero o en tener un negocio, no. Mi prioridad es que Cristo se me forme cada día más. Después, todo lo demás. Después, todo lo que Dios tenga preparado en el camino. Y como hemos dicho ahora, para eso tengo que saber escuchar a Dios también. Pero mi prioridad es que Cristo se me forme. Ahora le digo algo. Si nuestra prioridad es que Cristo se nos forme, va a ser más fácil escuchar la dirección de Dios. Cuando estamos enfocados en que Cristo se me forme, escucharle a Él va a ser fácil. No va a ser complicado. Como supo escuchar lo que en Copland. Escuchó enseñanzas. Él se pasaba más de 8 horas escuchando las predicaciones. Más de 8 horas cada día. Él dice que se afeitaba con una grabadora que consiguió escuchando las predicaciones. Comían los dos las patatas que tenían para comer, Kenneth y Gloria Copland, con la grabadora en la mesa y escuchando, y escuchando, y escuchando, y escuchando, hasta que se volvió sensible a la voz del Espíritu. Nosotros necesitamos entender cuál es mi prioridad. Cristo formado en mí. Esa es mi prioridad. Ahora, no salga de aquí pensando, no, a partir de ahora voy hasta comprar cassettes y todo. No existen cassettes, pero los voy a comprar para escucharlos, para buscar terrenos con petróleo. No, eso le pasó a él. Para usted Dios tiene otra cosa. No se preocupe. Pero eso le pasó a él. Todo lo que haya por ahí. De aquel entonces, sí. Que se sufría mucho. Cuando se enganchaba el cassette. La cinta se enganchaba y ya. Hoy se ponen nerviosos porque se les cae internet. Nosotros andábamos sudando porque se podía romper la cintita esa. En una TDK de 90 minutos. Qué mayores somos. Segunda realidad, pues no sé ni el tiempo que me queda. En teoría me quedan 11 minutos, pero es como en el fútbol. Hay que añadir el tiempo perdido mientras hemos estado con el tema de la transmisión, entonces. No, han sido 6 por lo menos, ¿eh? Prórroga también. Pasa que yo luego a las 10 tengo que predicar en otro sitio, entonces se me complica un poco. Nuestra realidad no está basada en lo que sabemos intelectualmente. Nuestra realidad no depende de cuánta teología tenemos, y no estoy diciendo que la teología sea mala. No depende de cuánta filosofía sepamos, no depende de los títulos que tengamos, diplomas o logros intelectuales.
Y por favor, quiero explicarme bien. No estoy diciendo que eso sea malo. Tampoco he dicho que el dinero sea malo, ¿verdad que no? Pues tampoco estoy diciendo que los títulos, los diplomas o los logros sean malos. Lo que estoy diciendo es que eso no es lo que nos identifica. Eso no es lo que nos identifica. Ningún título nos identifica. El otro día una persona me preguntaba, ¿cómo le llamo? ¿Le llamo pastor? ¿Le llamo Kenneth? ¿Cómo le llamo? Y yo le dije, mi nombre es Kenneth. Así es como me llamo. Por lo tanto, ese es mi nombre. Yo no soy pastor. Yo funciono como pastor. Por lo tanto, mi identidad no está en el pastorado. Mi identidad es Cristo. Y mi identidad es hijo de Dios. Por lo tanto, llámame como quieras. Pero yo tengo clara una cosa. Mi identidad no está en eso. Mi identidad es Cristo y por causa de Él he sido hecho un hijo de Dios. Entonces los títulos no nos producen identidad. Nosotros necesitamos identificar eso porque a veces entramos en lugares donde lo que usted ve en toda la sala son todo lleno de diplomas para que la gente vea cuántos diplomas tiene. No, pero es que ahí no está la identidad. La identidad está en Cristo. Amén. Pablo lo decía de manera clara en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, a veces lo hemos leído. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces yo necesito entender que la realidad en la que estoy posicionado, necesito conocerla, necesito aprenderla, pero escúcheme bien, esta realidad no se aprende intelectualmente, sino que esta realidad tiene que ser revelada. Porque esta realidad no es algo que yo puedo memorizar, sino que esta realidad es una persona que me habita. Y se me tiene que revelar. Yo ayer escribía en Facebook, la revelación la produce Dios. Amén. Cuidado con aquellos que dicen, ¿estás preparado para la última revelación que voy a soltarte ahora? No, 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 no. No existe eso. Ninguno de nosotros puede producir revelación. Por eso yo llevo días meditando en ese versículo, Pablo diciendo de manera clara, cuando al Padre le plació revelarme al Hijo. Amén. ¿Quién? Al Padre. ¿Y al Padre qué? Le plació revelarme. Amados, la revelación viene de Él. Nosotros, hablaba el otro día con unos pastores, nosotros predicamos desde lo que nos ha sido revelado y oramos para que Dios se lo revele a los que escuchan. Amén. Esa es la clave. Pero esta realidad no se aprende. Esta realidad tiene que ser revelada. O sea, usted y yo tenemos que venir diciendo, Señor, revélame mi realidad en Cristo. No es solamente me la aprendo de memoria, la conozco de memoria y punto. No, no. No es solo eso, no. Yo necesito que se me revele. Necesito verlo. Necesito poder ver cuál es mi realidad. Y mi realidad es Cristo y es una realidad inalterable. Es una realidad eterna. No puede ser modificada. Dentro de todo esto, tampoco nuestra realidad está basada en lo que logramos o en lo que hacemos. Lo que hacemos no es nuestra realidad. Nuestra realidad no se basa en lo que producimos, ni se basa en la función que desarrollamos. No se basa en lo que algunos llaman éxito visible, ni tampoco depende de la aprobación de los demás. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Lo vamos a leer literalmente, Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Nosotros hemos sido hechos por Él. Amén. Y hemos sido creados para Él. Y hemos sido creados para poner en práctica estas buenas obras que Dios diseñó de antemano.
Por lo tanto, lo que hacemos no es lo que nos produce identidad, como le decía antes. Alguien puede predicar muy bien, eso no le puede dar identidad porque todo lo bueno que sale de nosotros es producido por la vida del Hijo en nosotros. Por eso, para llegar a este punto hemos tenido que pasar primero por la gracia. Todo es por gracia. Todo lo produce la gracia. Todo lo produce el Hijo en nosotros. No es cuánto yo obedezco, es cuánto el Hijo obedeció por mí y cuánto Él está obedeciendo hoy a través de mí. No es cuánto yo hago para Dios. ¿Realmente alguno de nosotros puede llegar a creer que Dios se va a impresionar por todo lo que hacemos para Él? Sería ilógico. Mira todo lo que estoy haciendo para ti. Dios nos calla con una sola frase. No. Mira tú lo que yo he hecho por ti. No me vengas a mí diciéndome qué es lo que estás haciendo por mí. No te envanezcas de lo que haces por mí, sino que entiende qué es lo que yo hice por ti primero. Porque si Él no hubiera hecho lo que hizo, usted y yo no podríamos estar aquí. Usted y yo no podríamos orar. No podríamos hacer nada de lo que hacemos que está siendo producido por la vida del Hijo en nosotros. Entonces nuestra identidad no puede estar en lo que hacemos. Por eso, ¿qué es lo que ocurrió en la pandemia? Ya nos hemos olvidado de todo eso, ¿no? Ya estamos a la espera de que ocurra otra pandemia o de que pasen otras cosas. El mundo va rápido, las guerras tremendas, todas esas cosas. ¿Pero qué es lo que ocurrió en la pandemia? Muchos perdieron su identidad porque le cerraron el local y en ese edificio ellos servían a Dios. En ese edificio ellos le cantaban a Dios. En ese edificio ellos escuchaban la enseñanza. En ese edificio ellos servían. Y resulta que le cerraron el edificio. Y aparentemente ya no podían hacer nada de eso. Porque esto nunca se trató de un edificio. Esto se trató de una vida expresada. Ese fue el error. Pensar que yo sirvo a Dios el domingo, pero luego en mi casa hago lo que quiero. Si yo sirvo a Dios el domingo y coloco las sillas y canto muy bien y hago todo el tema del sonido y sirvo los mejores cafés del mundo, pero no sé servir a mi familia en casa, yo no estoy sirviendo a Dios. Si yo no le sirvo a mi esposa, yo no estoy sirviendo a Dios. Si yo no estoy sirviendo a mis hijos, yo no estoy sirviendo a Dios. Estoy haciendo cosas en un edificio, pero no estoy sirviendo a Dios. Porque servir a Dios empieza desde la casa. Gracias por su amén y su entusiasmo maravilloso. Los que están conectados quizás no lo han escuchado, pero ha habido un amén que me ha estremecido. Se ha habido aquí un grito de amén. ¡Yay! Se empieza sirviendo a Dios en nuestros lugares de trabajo, con nuestros vecinos. Ahí es donde servimos a Dios. Aquí es fácil. Aquí podemos tener algún rifirrafe algún día, sí, pero normalmente es fácil servir aquí. El tema es que en casa, con hijos adolescentes, ahí es cuando tenemos que servir a Dios. Con los compañeros de trabajo que nos quieren poner ahí la zancadilla, ahí es cuando hay que servir a Dios. Ahí es cuando Cristo se manifiesta. Pero claro, les cerraron el edificio y no sabían qué hacer, porque su identidad estaba ahí. Su identidad estaba en lo que hacían el domingo. Para Dios se supone que era. Pero nunca fue para Dios, fue para sí mismos. Fue para ellos poder verse y poder transmitir, mira lo que hago para Dios. Vamos a saltar rápido este punto. Uy, me queda un minuto ya, te voy a acabar. Siguiente. No sabes que algunos pensaban que estaban en la tribulación. La tribulación, es verdad. Nuestra realidad no está basada, y acabo con esto, me quedan algunas más,
pero nuestra realidad no está basada en cómo nos sentimos. No depende de si hoy me siento bien, animado, desanimado, más contento, menos contento. Mi realidad no cambia porque tenga un mal día o porque haya tenido una semana difícil. Mi realidad no cambia por nada de eso, porque 2 Corintios 5:7 dice que por fe andamos y no por vista. Nuestra realidad no fluctúa con las emociones y nuestra realidad no fluctúa con cómo nos sentimos, porque nuestra realidad está anclada en Cristo. Amén. Y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Gloria a Dios. Por eso Pablo decía, caminen sabiamente, tengan claro que hay días que son malos, hay días que son imperfectos, pero en medio de esos días necesitamos andar como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo yo voy a poder caminar en días malos aprovechando bien el tiempo? Teniendo claro que mi realidad no cambia. Y eso no significa que un día no me pueda sentir, o hay un día que me siento peor. Puede pasar, ¿a quién no le ha pasado eso? Pero yo necesito tener bien claro, mi realidad no varía. Gloria a Dios. Mi realidad es Cristo y mi realidad permanece firme para siempre. Amén. Y yo he sido colocado y posicionado en esa realidad. Amados, esto es muy importante. Porque cuando permitimos que nuestros ojos sean abiertos a la realidad en la que hemos sido posicionados, a esta aletheia, todo va a ser diferente. Todo lo vamos a ver diferente. Porque siempre, a pesar de las adversidades, siempre vamos a tener motivos para dar gracias a Dios. Amén. Siempre vamos a tener motivos, como decíamos al principio y como comentaba Ana, siempre vamos a tener motivos para reconocer la bondad de Dios, para reconocer la grandeza de Dios y que Él es bueno para siempre. Amén. Y nosotros debemos entender, pase lo que pase a mi alrededor. Pablo lo decía, ¿se acuerdan? Habrá días mejores y peores. Estoy parafraseando, pero a los filipenses les dice, he sabido contentarme en medio del dolor y en medio del bienestar, en medio de la pobreza y en medio de la abundancia. En medio de todo eso, yo he sabido contentarme. ¿Por qué? Porque Pablo tenía claro cuál era su identidad. Amén. Y Pablo decía, un día estoy en Éfeso predicándole a la gente y la gente sentada escuchándome, gloria a Dios, maravilloso, mi identidad está fuerte, pero Pablo también entendía, otro día estoy en la cárcel, no me dan de comer, estoy atado de pies y manos y gloria a Dios porque mi identidad sigue intacta. Amén. Mi realidad sigue intacta. Ya sea que estoy en la cárcel, ya sea que estoy frente a una multitud, ya sea que estoy frente a un rey, como el rey Agripa, sea donde sea, mi realidad se llama Cristo. Aleluya. En esa realidad he sido posicionado y de esa realidad no hay quien me mueva. Amén. Todo lo demás me da igual. Todo lo demás no me importa. Si estoy mejor o peor me da igual. Porque Cristo es mi realidad eterna. Amén. Y esa no me la quitan. Póngase de pie, por favor. ¿Aprendimos algo, familia? Amén. Valoremos la realidad en la que hemos sido posicionados. Seamos conscientes de esta hermosa realidad. Padre, gracias porque tú eres bueno siempre. Tú nos enseñas, tú nos instruyes, tú nos permites seguir creciendo en un conocimiento y en un entendimiento correcto. Padre, oramos para que nuestros ojos sigan siendo abiertos y podamos reconocer, entender que nos pueda ser revelada esta realidad en Cristo. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos de una manera más clara. Cristo es nuestra realidad eterna. Y en Cristo hemos sido posicionados y nada de lo que está en el exterior puede variar esta realidad. Gracias, Padre, porque por tu gracia maravillosa hemos sido posicionados en Cristo para siempre.
y podemos disfrutar de esta realidad todos los días de nuestra vida. Padre, ayúdanos a ser conscientes de esta realidad independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias. Gracias, papá. A ti toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Y amén. Diga conmigo un fuerte amén. 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 Pueden tomar asiento. Vamos a despedir a los que están conectados. Gracias por habernos acompañado. Les amamos. Perdón por los problemas de la transmisión al principio. Como he dicho, hacía rato que no había demonios por ahí en los sonidos, pero han vuelto. Esas son las cosas que pasan. Broma, por favor. El sábado traeremos una botella de aceite de la buena para ungir todo. Así que gracias a todos, les amamos. Simplemente recordarles a los que están en la zona de Madrid, el sábado vamos a estar allí, desde allí vamos a transmitir Iglesia Gracia y Fe Madrid. En esta ocasión será sábado, no domingo, a partir de las 6:30 de la tarde. Si usted está en Madrid, no tiene un lugar al que ir y quiere ser edificado, acompáñenos el sábado a las 6:30 de la tarde. Les amamos y nos vemos en la próxima reunión. Gracias a todos.